Hola, qué gusto saludarte. Qué bueno que estés aquí para continuar con este proceso de aprendizaje en el que has decidido participar. Ahora, iniciamos el viaje a mover tu clase. Como ya habíamos venido diciendo, tenemos algunas propuestas de lecciones para trabajar contigo, así que para iniciar el viaje tendremos nuestra primera perla que corresponde a la lección número 1 de esta unidad, chequeando el boleto. En un segundo momento revisaremos y nos iremos a hacer un tour por el PIR, que es el programa de aprendizaje entre pares. Y finalmente, ya para cerrar esta masterclass, tendremos nuestra unidad Alcánzalo con un clic, donde nos relacionaremos directamente con la tecnología y cómo usarla en tu salón de clases. ¿Quieres saber más de esto? Pues adelante, sigamos con nuestro aprendizaje. La lección 1 te decimos chequeando el boleto. Imagínate que estás en el aeropuerto. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Presentar tu boleto para que te den paso a la sala de arribo o a la sala de salida. Entonces, igual ocurre en nuestros procesos de aprendizaje en nuestras aulas. ¿Qué es lo que vas a descubrir en esta sesión de chequeando el boleto? Lo primero, ¿tienes el boleto adecuado? Lo segundo, ¿cuáles son las competencias digitales que vas a desarrollar o que tienes que desarrollar para subirte al nuevo modelo? ¿Y cómo trazar las estrategias que son necesarias para poder desarrollar un aprendizaje activo en tu salón de clases? ¿Cómo mover y poner de cabeza tu aula? Y finalmente, un modelo aplicado. Te vamos a dejar aquí cómo es esto del aprendizaje activo, pero ya aplicado a un caso en particular. Síguenos, que es súper interesante lo que te proponemos. ¿Está todo listo? Veamos este pequeño video. Así que vamos a trabajar. Y lo primero que te proponemos es chequear el boleto. Y una vez que ya chequeaste tu boleto, tienes que preguntarte si tienes ese boleto adecuado. ¿Es realmente lo que querías? Bien, lo primero es saber si tus destinos están claramente definidos. ¿Sabes a dónde vas a llegar? Es decir, cuáles son los resultados de aprendizaje que quieres para tus estudiantes. Luego, ¿has previsto los tiempos, las actividades y las rutinas que son necesarias para que tus estudiantes alcancen esos destinos o resultados de aprendizaje? ¿Cuentas con los recursos disponibles en tu salón de clases o tus estudiantes tienen los recursos en sus casas que les permitan hacer tareas fuera del aula y que puedan contribuir con sus aprendizajes ya en plenaria dentro del aula de clases? Sí, seguramente que sí, ya lo sabías. Los destinos claros son sumamente importantes y lo primero que tienes que saber es que el tema en el que trabajen tus estudiantes debe ser interesante y motivador. Ya sabrás la importancia de conectar con las emociones de tus estudiantes. Cuando ellos se animan a descubrir algo, cuando quieren resolver un problema, cuando intentan asumir con entereza un desafío, es porque has logrado motivarlos. Si esto ha ocurrido, probablemente tendrás resultados muy interesantes que se ajustarán al currículum. Muchas veces los docentes dicen, ¡ay, qué bien! Esto es interesante, pero a mí el currículum me pide trabajar con los bloques curriculares 1, 2, 3 y en ese orden. Y yo te digo, no necesariamente es así. Tú puedes hacer ajustes curriculares en cuanto a la ubicación de los temas, también en cuanto a la dimensión o extensión del contenido temático
y puedes ajustarlo a las actividades creativas para que tus estudiantes trabajen colaborativamente o desarrollen habilidades del pensamiento. Lo interesante es que tú puedas enfocar tu método de aprendizaje activo a los contenidos del currículum. Ya dijimos en la lección anterior, no sé si lo recuerdas, que el contenido es solo un medio, no es el fin. El fin es que tus alumnos desarrollen pensamiento crítico creativo, aprendan a resolver problemas para su vida, se conecten con el entorno en el que habitan, en fin. Y también quiero volver sobre el tema de prepararte, de capacitarte para poder aprovechar esta metodología del trabajo colaborativo que nos lleva a distintas formas de aprender en grupo o aprender entre pares. Estoy segura de que esto te interesa. Por eso, próximamente te vamos a presentar una nueva propuesta de taller online en el que podrás aprender a trabajar colaborativamente en entornos digitales. Quédate atento a nuestros siguientes mensajes. Pero te decía, aprender diversas formas de trabajar en grupo y lograr que tus estudiantes se conviertan en esos sujetos activos de su aprendizaje, pero que además se comprometan con buscar un resultado. Estamos también en ese destino claro que nos permite crear un espacio para intercambios positivos. Es decir, generar una rutina, unas tareas, unas actividades con las que tus estudiantes puedan intercambiar sus opiniones, resolver sus dudas, ampliar sus conocimientos, siempre en ese proceso de aprender trabajando colaborativamente o de aprender haciendo. De eso se trata el aprendizaje activo. Y finalmente, tienes un destino claro cuando, además de todo lo que ya hemos dicho, creas un espacio necesario para el feedback, es decir, para retroalimentar el proceso, para que tus estudiantes se den cuenta de aquello que han hecho bien o para que tú puedas ir evaluando el progreso que van siguiendo tus alumnos en relación con el destino al que deben llegar. Esto es el resultado de aprendizaje. Y una cosa muy importante que quiero recordarte y que tiene que ver con esto del pensamiento crítico creativo es el hecho de que los estudiantes deben aprender a coevaluarse. Evaluar el trabajo de los otros, evaluar su propio trabajo en un proceso de autoevaluación, pero con honestidad, sin amiguismos, sin querer favorecer al otro diciendo que lo hizo bien o que no tiene cosas por mejorar cuando en realidad sí las tiene. Ese es un reto que te queda como docente. Cómo lograr que tus estudiantes realmente aprendan a coevaluarse con honestidad. ¿Tenemos destinos claros? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí te traigo un video chiquitito de Odiseo. Odiseo, que es el personaje principal de la historia de Homero. Así, Homero invocó a las musas antes de cantar la historia del héroe Odiseo. Encuentras tú este video en YouTube y lo puedes utilizar para tus clases de lengua y literatura. Entonces, este ejemplo nos ha servido para ilustrar un caso que puedes aplicarlo dentro de tu salón de clases con esta propuesta de aprendizaje activo. El tema es Ítaca, Ulises y mis alumnos de quinto de EGB. Muchos profesores te dirán, uy, pero es que la Odisea es un tema tremendamente complejo para mis estudiantes de quinto de EGB, que por lo general están entre los 9 y 10 años. Todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
¿Y de qué depende? Depende de que enfoques el tratamiento del tema en estos 3 escalones que te estoy planteando en la lámina. Primero, lo ubicas adecuadamente dentro del área de aprendizaje, que en este caso sería lengua y literatura. Y allí mirarás cómo abordarlo de acuerdo con la edad de tus estudiantes. Entonces vas a buscar, por ejemplo, tienes 2 opciones, un cuento ilustrado o puedes tener un video de dibujos animados. Ya en el segundo escalón vas a definir muy bien, cuando mis estudiantes lean el cuento ilustrado o vean el video, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué les voy a pedir? Les voy a pedir que escriban oraciones incluyendo términos nuevos. O les voy a pedir que hagan un texto narrativo en el que ellos sean Odiseo y nos cuenten qué es lo que harían en una determinada circunstancia. Y finalmente vamos al tercer escalón, que es de expresión creativa, donde les planteas a los estudiantes varias posibilidades. Una pudiera ser que ellos preparen un guión, hagan un sociodrama o que elaboren dibujos sobre aquello que más les impresionó de la lectura de la historia de Odiseo, o también que puedan preparar una maqueta ilustrativa sobre alguna de las escenas de la historia. En fin, cada una de estas actividades las abordarás desde el trabajo colaborativo. Y una vez que ya todos tus estudiantes en una sesión de plenaria presenten sus resultados, procederás al proceso de autoevaluación y de coevaluación, lo que te permitirá tener un feedback sobre los resultados de aprendizaje que lograste. ¿Ves? Es una manera súper creativa de aprender haciendo. Tus estudiantes no solo que leerán una historia, sino que se ingresarán en este mundo maravilloso de la Grecia antigua, reconociendo múltiples aspectos sumamente interesantes. Como ves, este también es una oportunidad para que tú enfoques la organización del trabajo en aula y fuera de él en función de los diversos tipos de inteligencia que tienen tus alumnos. Puede ser que aproveches aquellos que tienen inteligencia espacial, por ejemplo, para hacer mascotas, o que aproveches aquellos que tienen inteligencia preponderantemente lingüística para que hagan unos maravillosos textos descriptivos, o puede ser que también el relacionamiento interpersonal del trabajo colaborativo se vea favorecido con aquellos líderes que hacen parte de cada uno de los equipos. Y finalmente puedes hacer uso de la inteligencia naturalista cuando les pides a tus estudiantes a lo mejor que describan el entorno natural en el que se desarrolla la historia. Como ves, hay múltiples formas de enfrentar este tipo de trabajo de aprendizaje activo. Solo basta con que tú lo desees hacer. Otro de los temas interesantes en los que queremos trabajar es en el marcaje del tiempo. ¿Cuáles son los tiempos del viaje y cómo los vamos a aprovechar? Por ejemplo, uno de los principales elementos que deberás tener en cuenta es que antes de proceder a trabajar con tus estudiantes en el aula, tienes que tener claros cuáles son los conceptos y las ideas claves que quieres posicionar en la mente de tus estudiantes. ¿Hacia dónde los quieres orientar? Me dirás, pero si es que esto del aprendizaje activo no le deja tanta libertad a los estudiantes, ¿cómo es que estás hablando de centrar el aprendizaje en el estudiante si ya estás previendo qué es lo que quieres que tus alumnos encuentren? Pues sí, la verdad es que el aprendizaje es activo en cuanto a las actividades, a las tareas, a aquel compromiso que buscas desarrollar con los estudiantes,
pero debe tener un orden y ese orden está determinado por aquellos propósitos temáticos que quieres enfocar, por aquellos resultados de aprendizaje que quieres lograr y por lo tanto tienes que tener conceptos e ideas claves que puedan ser posteriormente posicionados. Todo esto en los tiempos adecuados. Para cada una de las actividades planificarás un tiempo que le permita al estudiante lograr resultados, realizar las tareas. Uno de los principales errores de los docentes es que a veces nos ponemos ingeniosos con una serie de actividades y pensamos que nuestros estudiantes tienen las mismas habilidades que nosotros. Y no es así. Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que prever cuál es el tiempo de aprendizaje de nuestros estudiantes y en función de eso planificar los tiempos para cada una de las propuestas de trabajo que les estamos entregando a ellos. Otro de los requisitos indispensables a la hora de marcar el tiempo y de organizar el trabajo para el aula es la asignación de los roles. Cada uno de tus estudiantes, según sus características, puede asumir roles de liderazgo, roles de investigador, por ejemplo. Hay quienes son mucho más habilidosos para encontrar información, hay otros que son mucho más hábiles para comunicarse, por lo tanto a lo mejor harán una entrevista. Todo depende de las actividades que tú hayas propuesto. Lo interesante es que cada uno de tus estudiantes dentro del trabajo colaborativo tenga un rol del que se responsabilice, aquel con el que asume un compromiso para que todo el equipo salga adelante y logre el resultado de aprendizaje esperado. A este trabajo del marcaje del tiempo, Ángel Díaz Barriga, que es un investigador y docente, nos habla del timing pedagógico y nos dice que el timing pedagógico es la capacidad que tienen los docentes para identificar y aprovechar momentos clave dentro del proceso educativo. Esos momentos que nos sirven para que nuestros estudiantes lleguen a la reflexión, al cuestionamiento de ciertos temas o de ciertos aspectos, siempre con fines de aprendizaje. ¿Quién marca el timing pedagógico? Por supuesto que lo vas a marcar como docente. Es decir, vas a identificar y a descubrir en qué momento puedes introducir una nueva idea, en qué momento puedes hacer un planteamiento diferente y con eso mantener la atracción por el tema en el que se está trabajando. Te invito entonces a pensar en esta otra maleta, una maleta mucho más organizada, con unos recursos orgánicamente definidos de acuerdo con el proceso que vas a seguir y sobre todo que te permita encontrar lo necesario en el momento en el que lo requieras. Y entonces, ¿y en el carrión qué? En el carrión vas a llevar estos recuerdos que son interesantísimos a la hora de aprender a trabajar con tus chicos con una metodología activa. Lo primero es que debes tener una comunicación asertiva, es decir, entablar un contacto y un diálogo con tus estudiantes que te permita comprender y luego responder a sus inquietudes. También vas a desarrollar competencias para manejar herramientas digitales. Es importantísimo que te reconozcas como un docente del siglo XXI que no puedes dejar de lado la tecnología y por lo tanto poco a poco vas a ir desarrollando tus habilidades con el uso de las TICs para que luego las puedas convertir en tags dentro de tu salón de clase. Otro recurso indispensable que irá en tu carrión, siempre a mano, porque el carrión siempre lo tenemos muy cerca nuestro, es la metodología y la estrategia. Debes definir con qué método trabajar y cuáles son las actividades que vas a ir sumando estratégicamente para lograr tus resultados de aprendizaje. Un elemento indispensable es sin duda el pensamiento crítico y creativo.
ya dijimos en otro momento la importancia de modelar como docente. Es decir, no te agotes en repeticiones de rutinas, varía la gestión dentro de tu aula, incita a tus estudiantes a pensar, a desarrollar sus propias opiniones, a criticar, a interpretar y proporciónales espacios para poder crear y componer cosas nuevas. Con todos estos recursos vas a poder crear rutinas que añaden valor a tus procesos de aprendizaje. Entonces, ¿y en el Carrión qué? Rutinas que añaden valor al proceso de aprendizaje activo. No lo olvides. Y una vez que has identificado cuáles son los elementos que te añaden valor a tus rutinas dentro del salón de clase, hablemos ahora de las competencias digitales. Estas que debes desarrollar para que tu clase se ponga de cabeza, para lograr emocionar a tus estudiantes y comprometerse con su propio aprendizaje. Entre otras competencias, encontramos la Web 2 y los mecanismos de ciberseguridad, la alfabetización y la comunicación digital, el manejo competente de información y la creación de comunidades virtuales. Entonces, las estrategias de aprendizaje te diré que son una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de los objetivos. Esos objetivos que te has propuesto para que tus estudiantes alcancen ciertos resultados de aprendizaje. La estrategia como guía debe contar con unos pasos o componentes definidos que van a variar teniendo en cuenta el tipo de estrategia que estés empleando. Aquí te voy a compartir algunas estrategias interesantes. La primera son las estrategias que permiten identificar principios o criterios en torno a los cuales debes trabajar. Es decir, vas a definir una estrategia, por ejemplo, para describir cuáles son los intereses, las expectativas que tienen tus estudiantes. O vas a trazar una estrategia para identificar con qué principios y con qué criterios vas a alcanzar ciertas metas y ciertos objetivos que están planteados en el currículum. Otras estrategias son las que se valen de un conjunto de elementos que se suman y se amalgaman para dar resultado a la estrategia. Estos son, por ejemplo, los métodos, las técnicas y los procedimientos. Una estrategia no es algo que surge casualmente. La estrategia es un proceso de pensar tácticamente qué elementos me sirven para llegar a un determinado fin. Y obvio, una estrategia de aprendizaje está compuesta de aquellas secuencias planificadas y ordenadas que vas a ir diseñando para llevar progresivamente a tu estudiante desde un lugar de saber hacia otro lugar en el que su saber se habrá enriquecido. Estas secuencias planificadas y ordenadas también responden a tu estrategia. Si logras usar cualquiera de estas estrategias, estoy completamente segura de que tu estrategia le permitirá a tus estudiantes construir nuevos conocimientos. Una estrategia es el único recurso que te permite llegar feliz a puerto. ¿Y cómo lo haces? Definiendo la estrategia, es decir, con qué elementos vas a trabajar. ¿Quieres conocer qué tipos de estrategias puedes usar? Estrategias específicas, estrategias diversificadas, de seguro que sí. Entonces, te voy a regalar una presentación que la tengo alojada en mi canal de YouTube y que habla específicamente sobre este tipo de estrategias. ¿Quieres ese regalo? Bien, luego te daré el link para que puedas acceder a ella. Cuando hablamos de estrategia,
también se junta la palabra metodología. Y entonces veamos qué es estrategia versus metodología. La estrategia define qué hacer. De qué manera, por ejemplo, si voy a usar una metodología, escogí el aula invertida, cómo voy a ir sumando otro tipo de actividades para que esa metodología funcione dentro del aula. Y voy planteando por bloques, paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar al final. La metodología, en cambio, te dice cómo hacerlo. Tiene que ver con el uso del método. Por ejemplo, si vas a utilizar la metodología del aula invertida, te dirá que es importante que los estudiantes hagan una serie de actividades fuera del salón de clases, en sus casas, para luego traer la información, traer esos hallazgos al salón de clases y trabajar colaborativamente con ellos dentro del aula de clases. Esa es una mínima parte de lo que es el aula invertida. Próximamente, si quieres saber más sobre el aula invertida, te tendremos una propuesta. Debes tener claro que la estrategia es una sola y se diseña. Mientras que la metodología está ya ahí hecha en bloque, en paquete, para que tú la compres, la estudies, la analices. Comprar en el sentido metafórico quiere decir que la estudies, la analices y la pongas en práctica. La estrategia sí es totalmente tuya. Tú la diseñas, tú la vas componiendo, la vas armando como si fuera una especie de rompecabezas y finalmente, si te va exitosamente, pues tendrás un muy buen resultado. La metodología se puede aplicar sola o combinada. Por ejemplo, yo puedo trabajar con la metodología del aula invertida y usar el trabajo colaborativo. Ambas cosas son compatibles, se juntan para poder llegar a un resultado de aprendizaje esperado. La estrategia es la suma de componentes, ya te lo he dicho, se trata de una serie de elementos que vas disponiendo en bloques uno tras de otro para poder arribar a un resultado. Y aquí tenemos el gráfico en el que te lo explico con un ejemplo. Trabajar con la interdisciplinariedad es en sí misma una estrategia. Y aquí te traemos un ejemplo de un proyecto interdisciplinario. Lo primero que vas a hacer en cuanto a proceso es seleccionar las competencias con las que vas a trabajar. Si el proyecto es interdisciplinario en el área de lengua y literatura, vas a trabajar con la comprensión lectora. En el área de estudios sociales, vas a lograr actividades que le permitan a tu estudiante identificar la sociedad y el entorno. En el área de ciencias naturales, tus estudiantes van a valorar, por ejemplo, la tierra como un lugar de vida. En el paso 1, sigues también con la previsión de espacios para el desarrollo de habilidades genéricas, como por ejemplo el trabajo en equipo. Se va a fortalecer el trabajo en equipo, tus estudiantes desarrollarán mejores destrezas para comunicarse eficazmente y si trabajan bien, si existen lógicas de interacciones positivas, habrá convivencia feliz. Estas son habilidades genéricas en las que también puedes trabajar. En el paso 2 es importante que definas el tema. Por ejemplo, aquí te propongo, en el caso de Guayaquil, la ciudad en la que vivo, el estero salado es un estero de agua salina. Actualmente el estero salado es una fuente de agua contaminada. Entonces, vamos a definir ese tema como el contenido a trabajar. En el paso 3, vamos a proponer tareas y un cronograma. Lo primero será investigar el tema en diversas fuentes. Ya hemos dicho que vas a proporcionar un listado de fuentes a las que tus estudiantes deben acudir. ¿Por qué? Porque dependiendo de las edades de tus estudiantes es importante que vayas estableciendo ciertas comarcas, ciertos límites a donde ellos puedan acceder.
Lo segundo es que les van a pedir responder varias cuestiones. La primera, ¿cómo la contaminación ha afectado los ecosistemas acuáticos en este caso? Y entonces allí, por ejemplo, los estudiantes van a averiguar qué es un ecosistema acuático, cuáles eran las especies que vivían en esa fuente de agua antes de que se contaminara. Otra pregunta, ¿de qué manera podemos colaborar para que la contaminación del estero se detenga? Y entonces aquí los chicos podrán hacer una serie de actividades donde recojan no solamente sus opiniones, sino las opiniones de expertos sobre el tema, o busquen opiniones de expertos sobre el tema para poder enlistar una serie de actividades que pudieran hacer para evitar la contaminación del estero salado. En el paso 3, dentro de las tareas, también podemos plantearles elaborar una maqueta sobre el recorrido del estero salado en la ciudad de Guayaquil e identificar los canales que han sido inadecuadamente taponados. Entonces, tenemos ahí una actividad ya muy concreta. Los estudiantes podrán, por ejemplo, trabajar con Google Maps para ver la ciudad de Guayaquil e identificar por dónde corrían los esteros. Podrán buscar un mapa en internet sobre este tema, que sí lo encontramos. Y finalmente les pedirá elaborar una infografía sobre los efectos contaminantes del estero salado en una ciudad como Guayaquil. Otras miles de actividades podrías sugerirles. Podría ser que ellos hagan una visita al estero salado, que hagan un video, que cuenten una historia sobre la contaminación. Es decir, múltiples posibilidades de trabajo para tus estudiantes. Y finalmente vas a proponer un cronograma. Ayudar a que tus estudiantes trabajen organizadamente es también una actividad importante, es un reto. El paso 4 corresponde a la integración de los equipos de trabajo. Uno de los requisitos indispensables para lograr que los estudiantes trabajen a gusto y motivados es que no formes tú los grupos. Logra consensuar un método de integración, que ellos propongan cómo integrarse. Es importante también que asignes roles. Como docente conoces las características de tus estudiantes, por lo tanto, sabes quiénes tienen dotes de liderazgo y podrán hacer el rol de coordinador. Sabes también o puedes conocer quiénes son los investigadores, quiénes son más prolijos para escribir o redactar, y en función de eso vas a ir armando los roles dentro del equipo. Es muy importante que el coordinador tenga presente ese cronograma de trabajo que les has entregado y que coordine las acciones de su equipo para poder cumplir con las entregas. En el quinto paso, elabora y socializa rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es un documento en el que estableces cuáles son las características que van a ser evaluadas. Empieza por explicar a tus estudiantes la necesidad de evaluar los resultados. Proponles una rúbrica, es decir, aquel documento en el que se establecen los criterios que van a tomarse en cuenta para evaluar. Ejemplo, si se trata de evaluar la infografía, el tipo de letras que se ha usado, los colores que se han usado, la claridad de las imágenes que se emplearon en la infografía, la precisión de los datos, en fin, vas a proponer los criterios de aquellos aspectos que van a ser evaluados. Otro de los elementos importantes es medir y explorar los niveles de comprensión de tus estudiantes sobre la temática en la que han venido trabajando, y para eso la rúbrica es un recurso muy importante, ya que los estudiantes van a esforzarse. Me olvidaba decirte que la rúbrica debe ser puesta en conocimiento de los estudiantes al inicio del proceso, de tal manera que sepan sobre qué van a ser evaluados y se concentren en ir cumpliendo cada uno de esos elementos. Realiza un ensayo con el uso de la rúbrica. Puedes en un primer momento practicar el uso de la rúbrica con uno de los trabajos
y lograr que tus estudiantes vayan desarrollando habilidades para completarla. Finalmente, en el paso 6 procede a la coevaluación. Ya habíamos hablado de esto, la importancia de una evaluación honesta, identificar las cualidades, los aciertos o los desaciertos de los participantes en una determinada tarea, elaborar una lista de debilidades y defectos que puedan ser superados, que tus estudiantes concluyan qué se pudo hacer mejor o de qué forma lo pudimos hacer mejor. Y finalmente, que enlisten cuáles serían las acciones de mejora que pudieran emplear para seguir trabajando en esta misma línea. En resumen, chequea tu destino, tus tiempos y tus recursos. Apérate de recursos digitales, traza siempre una estrategia, diseña tus procesos y planifica absolutamente todo. Ahora, en un minuto, te invitamos a describir qué has descubierto en este video. ¿Cómo lo vas a aplicar en tu salón de clases? Toma nota ahora mismo. No dejes de hacerlo porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así que corre el reloj para que en un minuto escribas tus aprendizajes. Y ahora que ya escribiste tus aprendizajes, te pido que revises tu boleto y empieces a volar. Volemos ya. Vamos a aplicar lo aprendido. Describe cómo usar un recurso digital en una clase activa. ¿Cuál sería tu estrategia para un tema ambiental? Pongo un ejemplo para diferenciar estrategia de metodología. Tómate tu tiempo, escríbelo y luego lo vas a compartir en el grupo de Facebook. Y finalmente hemos concluido la primera lección, chequeando el boleto. En un segundo momento te invito a darle clic para continuar con la lección 2.